hay muchas cosas, tantas cosas que podemos aprender de esta historia en el Evangelio de hoy. Jesús está en Jerusalén, en la zona del templo, enseñando. Cuando unos escribas y fariseos se acercan y le interrumpen. Han traído a una mujer. Ellos dicen que ella ha sido sorprendida en el acto de cometer adulterio. Sin embargo, no traen el hombre y no explican cómo es que pueden atrapar a una sola persona en el acto de adulterio. Así es que es bastante claro desde el principio que estos hombres no han venido buscando ni la verdad ni la justicia. Ellos tienen un objetivo diferente. ¿Buscan información en cuanto a la ley de Moisés? No. Ellos conocen la ley. De hecho, se la citan a Jesús. Ellos dicen, Moisés nos ordenó apedrear a esas mujeres. ¿Y tú qué dices? Según la ley, tanto el adúltero como la adúltera deben ser apedreados. Lo citan mal para que parezca que solo la mujer merece morir, pero en realidad no les importa en absoluto ni la mujer ni la ley. Lo que ellos buscan es Jesús. Han tenido una trampa para incriminar o descreditar a Jesús. Son astutos y creen que la trampa es hermética. Si Jesús está de acuerdo con ellos y autoriza la lapidación, los fariseos pueden denunciarle a los romanos por delito, ya que según la ley romana, los judíos no pueden aplicar la pena capital, no pueden apedrear a alguien. Eso también lo saben, porque más tarde, cuando estos mismos hombres quieren crucificar a Jesús, esta misma ley les obliga a llevarlo a Poncio Pilato. Por otra parte, si Jesús prohíbe la lapidación, los fariseos pueden llamarlo un falso Mesías, que contradice la ley de Moisés, que enseña claramente que el adulterio es un crimen capital. Creen que lo tienen atrapado. ¿Cómo va a responder Jesús? Utilizará un enfoque que ellos no entienden: la misericordia. Es algo divertido para nosotros ver cómo Jesús, por decirlo así, les da la vuelta a la tortilla, es decir, cómo Él cambia las cosas. Pero hay una lección muy importante por nosotros aquí. Jesús, por supuesto, es Dios. Nadie puede ser rival para Él, ni intelectualmente, ni de ninguna otra manera. Pero fijémonos en que Jesús no trata de lucirse, ni siquiera de hacerles parecer avergonzados o tontos. Él vino a salvarnos a nosotros. Y nosotros todos somos enemigos de Cristo. Incluso estos hombres que lo odian y quieren matarlo. Él vino para llamarlos al arrepentimiento. ¿Cómo lo hace? Aprovecha la oportunidad para enseñar no solo a los fariseos, sino también a sus discípulos. De una manera amable y gentil, hace que los escribas y fariseos se vean a sí mismos de una luz diferente, de una perspectiva diferente. Porque un cambio de mente o de perspectiva es siempre el primer paso hacia la conversión. ¿Recuerdas la historia de Jesús sobre el fariseo que cuando rezaba en el templo se alababa a sí mismo por ser respetuoso de la ley, incluso dando gracias a Dios por no ser como un recaudador de impuestos, pecador que estaba cerrado allí? Muchos fariseos se veían a sí mismos así. Para ellos,
El primer paso de la conversión era de ver a sí mismo como pecadores. Al mismo tiempo, Jesús sabe, por supuesto, que no pueden apedrear a la mujer sin obtener antes el permiso de los romanos. Así que Él no está poniendo en peligro a ella. Así que se sienta y escribe en la tierra, en el polvo. Esto les da tiempo para pensar en el asunto. Uno a uno, empezando por el más viejo, se dan cuenta de que lo mejor que pueden hacer en esa situación es de alejarse. Aunque si lo hacen, están admitiendo tácitamente ante sí mismos y ante la multitud que ellos mismos son pecadores. Oír a Jesús decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, puede haber sido un trago amargo para ellos, pero para algunos puede haber sido el comienzo de una conversión. Porque pocos años después, cuando los apóstoles se reúnen en Jerusalén para discutir qué normas judías debían ser obligatorias para los cristianos gentiles, San Lucas nos dice que fariseos que se habían hecho creyentes participaron en ese consejo. Quizás algunos de ellos eran entre estos acusadores de hoy. ¿Qué crees que Jesús escribió en la tierra? Han habido muchas sugerencias, ideas de esto. Algunos han sugerido que estaba escribiendo los 10 mandamientos para recordar a todos los presentes sus propias faltas. Nosotros tenemos un folleto antes de ir a la confesión que tiene los 10 mandamientos para recordarnos nosotros que son nuestros pecadores o los pecados antes de entrar en la confesión. Otros han supuesto que estaba escribiendo los nombres de los acusadores o quizás sus pecados. Pero yo sugiero que Jesús estaba escribiendo palabras de misericordia, tal vez algo de los salmos como: el Señor es bueno, su misericordia es eterna. Sea lo que Él escribió, y no sabemos, todos, los fariseos, la multitud y la mujer también, tuvieron tiempo de pensar en sus pecados y en su situación ante Dios. Los discurtivos y las acciones precípitas suelen lamentarse. Sorprendentemente, el enfoque suave y misericordioso de Jesús afectó incluso a sus acusadores. ¿No podemos aprender de esto? Si el ejemplo de Jesús se convierte en nuestra práctica, también nosotros podemos evitar a menudo, como Él, ser injustos o poco misericordiosos. Hay otra lección que debemos aprender de esta historia. Tiene que ver con la respuesta de Jesús a la propia mujer. Había sido llevada allí por hombres que no se preocupaban por ella. Estaban dispuestos a sacrificarla por conseguir una razón válida para acusar a Jesús. Cuando se marcharon, ¿qué piensa usted que estaba pasando por la mente y el corazón de esta mujer? Tal vez cuando miró el rostro amoroso de nuestro Señor, sintió que aunque Él no aprobaba de sus acciones, la aprobaba a ella profundamente, pues experimentó de primera mano lo que proclamaba nuestra aclamación evangélica. Ahora mismo, dice el Señor, vuelve a mí con todo tu corazón, porque soy clemente y misericordioso. Todo en esta historia habla de esa maravillosa cualidad gentil de Dios que llamamos la misericordia. Incluso cuando fue atacado, Jesús no respondió con la misma moneda. No condenó a sus enemigos, ni siquiera trató de avergonzarlos públicamente.
Qué diferencia de lo que veamos ahora en las redes sociales. Cuando una persona no apruebe algo, está muy deprisa, quieren condenar a los demás. Jesús los amaba y quería que vieran las cosas de otra manera. Así es que les dio tiempo para pensar, les dio la oportunidad de cambiar. Y así es como se comporta la misericordia piadosa. ¿No podemos nosotros ser a veces como los fariseos, mostrando el lado agresivo de nuestra naturaleza humana? ¿Cómo respondemos nosotros cuando pensamos que alguien ha hecho algo que es malo? ¿Nos apresuramos a condenar a ellos? ¿Queremos exponer, castigar, avergonzar? ¿Queremos aparecer bien, quizás por medio de hacer quedar malo a los demás? ¿O promovemos la paz con un espíritu de dulzura y misericordia, como hizo nuestro Señor? Esa mujer pecadora representa con razón la debilidad de nuestra naturaleza humana. En última instancia, estaba a solas con Jesús. Y ahí es exactamente donde estaremos nosotros cuando reconozcamos nuestros propios pecados y defectos. Es entonces cuando experimentemos la misericordia de Dios. Jesús no condena, no dijo ni una sola palabra contra ella, pero tampoco ignora su pecado. La insta a arrepentirse, a cambiar y no volver a caer en el pecado de nuevo. Pero el trato amable y misericordioso de Jesús la animó y la permitió hacer ese cambio. Le dio la confianza para seguir adelante con la energía divina que llena nuestros corazones cuando sabemos que estamos perdonados. Cada uno de nosotros, especialmente durante ese periodo de Cuaresma, somos enfocados en el arrepentimiento. Podemos experimentar esa misma energía divina cada vez que se acoge el sacramento de reconciliación. Y porque la hemos recibido la misericordia, podemos mostrar la misericordia a los demás en cualquier circunstancia. Las palabras y acciones misericordiosas tienen un gran poder para promover y restaurar la paz en cualquier lugar donde se vea perturbada y para preservarla donde quiera que se encuentre.